Buenas noches, querido público. Bueno, pues estamos esta noche, 5 de septiembre del 2024, con la presencia de la licenciada, bueno, con la abogada Arely Meneses, especialista en Derecho Constitucional, Derecho Internacional Público y en Derechos Humanos. También tenemos aquí acompañándonos a nuestro colaborador Isaac Alonso, que ya ha participado en varios programas. El tema de este programa el día de hoy es acerca de los acontecimientos que han sacudido al país con respecto a la reforma al Poder Judicial. Todo esto, pues vamos a ver un poco qué tanto afecta al ciudadano promedio, qué tanto afecta el funcionamiento del aparato político, porque recordemos que son tres poderes y ha quedado un poder un poquito ya mayugado con con esta reforma. ¿Y qué se puede hacer para revertir estos acontecimientos? Bueno, para eso entonces le vamos a dar la palabra a la abogada Arely. Por favor, Arely, no sé si quieras hacer algún comentario antes de comenzar con unas preguntas que tengo para ti. Bueno, pues antes que nada, José Manuel, muchas gracias por la invitación. Isaac, qué gusto. Siempre es un gusto y un placer hablar con amigos y claro, por supuesto, con todo gusto aquí para pues decir lo que se tenga que decir, lo que hace falta. Estamos atravesando un momento crítico en nuestro país y claro que la gente tiene que estar informada. De hecho, a mayor información, vamos a saber qué hacer y vamos a entender qué está pasando en el país. A sus órdenes, Muy muchachos. bien, Isaac, ¿quieres dar algunas palabras de introducción? Sí, muchas gracias, pues qué gusto, José Manuel, y también a la abogada Arely Meneses que nos acompaña esta noche para hablar de este tema tan importante, sobre todo para mi generación, porque muchos jóvenes nos hemos manifestado en redes sociales, en las calles, porque estamos convencidos de que sí se requiere una reforma al Poder Judicial de la Federación, pero esta reforma no. Claro que se requiere limpiar la corrupción, claro que se requiere mejorar la justicia en este país, mejorar todo lo que implica el aparato del Poder Judicial. Sin embargo, pareciera que, como bien lo has mencionado, José Manuel, esta, esta reforma busca destruir lo que es los contrapesos reales en el mundo de la política mexicana. Así que pues vamos a hablar de esto y lo invito a quienes nos escuchan a que se suscriban a este canal de YouTube. Muy bien, bueno, pues entonces ya con eso dicho, te hago la primera pregunta, Arely. ¿Qué tan grave es la resolución que hizo el Congreso con respecto a, a estos cambios en el poder judicial? ¿Qué tanto nos va a afectar? Bueno, primero que nada, tenemos que hablar de la parte social porque es la más importante. Nosotros estamos asentados en una república que, por cierto, en los países dominados por el castrochavismo se le ha tratado de quitar el nombre y el sentido a lo que es una república. Y nuestro país es una república. Partiendo de ahí, tiene una división de poderes que se deben respetar porque están al mismo nivel los tres, que es el ejecutivo, el legislativo y el judicial. Y son complemento todos. En este sentido, vemos que aquí el poder ejecutivo, dominado por un partido político nuevo que se instaló en nuestro país hace 6 años en forma democrática, pero en el sentido que siempre, bueno, que a partir de que el Instituto Federal Electoral inicia en nuestro país a llevar a cabo todo el proceso de democratizar al país en un sentido jurídico, social y político, llegamos a un punto en que a años después, cuando fue el cambio cuando el presidente, el consejero presidente Lorenzo Córdoba, cuando termina su periodo y sale, en ese momento el sistema en el poder, que es el oficialismo, Morena, ¿sí? Dominado por Morena y
está en ese momento, que está en este momento en nuestro país el oficialismo, el presidente López Obrador designa a su consejera presidenta, que es, todos sabemos, a modo. Bueno, enfrentamos en el en el año 2023 unas elecciones, perdón, en el 18 la federal, que fue elegido democráticamente López Obrador, y mucha gente que llegó al Congreso, al Congreso Federal, a la Cámara de Diputados y a la Cámara de Senadores, y se tuvo en distintos estados de la República, obtuvo muchos puestos de elección popular. Pero para el año 2021, la gente empezó a revertir esto y empezó a caer. Para el año 2021, el Congreso Federal, que se renova cada 3 años, lo que es la Cámara de Diputados, ya no le fue tan bien a Morena como en el 2018, empezó a caer. Y muchos de los congresos estatales también empezaron a caer de manos de Morena. No así en los siguientes años, cuando empezó a girar a los estados al interior de la República, empezaron a hacer uso de lo que hoy sabemos, que no vamos a entrar en esos detalles porque sabemos muy bien que apoyados por aquellos a los que no les dan abrazos que no les dan balazos y solo abrazos, les apoyaron para que las elecciones siguieran girando en forma a su favor. Bueno, fíjense que cuando iba a jugar el Estado de México la elección para la gubernatura del estado, aquello me llamó mucho la atención porque ahí teníamos claridad de que si las cosas iban en el sentido que sabíamos todos, iba a haber una trampa. Y miren, el Estado de México fue pues realmente fue el laboratorio, porque vimos que la gente estaba muy inclinada a votar por la candidata de la oposición, de la alianza, PAN, PRI, PRD, y yo fui testiga porque estuve en el Estado de México en varios momentos siendo testigo de cómo se llevó el proceso. Mucha gente apoyaba totalmente la alianza y estaban en favor de PAN, PRI, PRD, y así parecía que iba a triunfar en el Estado de México. ¿Tú lo viste, Isaac, que estás ahí? ¿Tú lo viste que así sería? Y en ese momento, la candidata Alejandra del Moral, ella dice, le da el triunfo a la señora, ¿cómo se llama? La gobernadora Delfina Gómez, cuando todo el mundo hablaba de su tremenda corrupción en Texcoco como alcalde y todas las cosas que había hecho. Y bueno, ahí empezamos a ver cómo sería de ahí en adelante las elecciones en nuestro país. Y miren, que la alianza Fuerza y Corazón por México se haya dejado vencer, no creo tanto que fue así. Creo yo que las cosas las manejaron de tal manera, puesto que ya con la consejera presidente manejando el poder, lo que es el Instituto Nacional Electoral, era lógico, pues si los medios publicaban que la señora Guadalupe Tadei entraba y salía de Palacio continuamente, ¿de qué se trataba? No era así antes con Lorenzo Córdoba en otros gobiernos. Bueno, pues ahí está el resultado. Hoy hay movimientos sociales y grupos sociales que están asegurando, lo vemos en todas las redes sociales, que están asegurando que hubo una trampa. ¿Para qué? Porque dicen por ahí, no, es que con 30 millones de gente que votó por la gente de López Obrador, por la candidata de López Obrador, por la señora Claudia Sheinbaum. Sí, eso dicen, y eso hicieron en manifiesto, pero están saliendo por ahí muchos grupos sociales que dicen lo contrario. Entonces, era lógico si la gente no quiere el comunismo y el castrochavismo en el país, ¿cómo aseguran que ganaron y que triunfaron? Bueno, entonces, la reforma judicial, que es lo que nos importa ahorita, es que después de todo este proceso que ya hablamos, cuando han logrado tener ya el poder de la mayoría de los estados del país, de los que conforman la federación. Tienen 27 estados gobernados por Morena, el Estado de México, que es el más grande en habitantes, y ahora la Cámara, esta nueva Cámara que en estas elecciones pasadas del 2 de junio
se llevaron una gran mayoría aplastante que yo no me lo creo y mucha gente no nos lo creemos, no creemos que es así. Sin embargo, bueno, pues ya no se puede entrar en tantos detalles, pero para eso hay mucha gente ya que lo está investigando y que vemos en las redes cómo lo están publicitando. Entonces, ahora dice el presidente López Obrador que él antes de irse quiere como regalo que le aprueben su famosa reforma al Poder Judicial. ¿Qué es esta reforma al Poder Judicial? Que simplemente ahora ya todo lo que significaba la carrera judicial de tantos abogados en nuestro país que han luchado por llegar a ser jueces, a ser magistrados y a ser ministros de la Suprema Corte, toda esa carrera, todo ese esfuerzo, todos esos estudios, ahora parece ya que no tener sentido con esta nueva reforma. Entonces, todos estos abogados estudiosos que han hecho tanto esfuerzo y que han pues buscado con tanto ahínco, con tanto esfuerzo de estudios y trabajo, ocupar un lugar dentro del Poder Judicial, hacer carrera dentro del Poder Judicial, ahora parece que se desvanece frente a nuestros ojos en una forma arbitraria, pues sabemos que cómo se llevó a cabo la reforma. Primero, si ustedes se acuerdan cuando el presidente López Obrador quería impulsar pues todos sus proyectos, ¿no? ¿Se acuerdan cuando el aeropuerto internacional de la Ciudad de México, el de Texcoco, de un plumazo lo eliminó y con una encuesta supuestamente hubo quien aprobó que se hiciera un aeropuerto nuevo? Y después el tema del Tren Maya, ¿no? Ujú. Y luego el querer destituir, el querer eliminar todo el beneficio de los expresidentes, de irles dando protección y probidad, también eliminarlos. ¿Se acuerdan de aquello que querían enjuiciar a los expresidentes y también con una encuesta tonta y absurda? Y ahora con la reforma al Poder Judicial no hubo sus tontas encuestas, porque todas están manipuladas a favor. Y ahora ya no hubo esto, ¿no? Ahora lo hicieron en lo oscuro, clandestinamente, se fueron a otro recinto, ahí sesionaron y mucha gente están diciendo, no se presentaron todos los diputados, iban algunos diputados, no estaba presente su acreditación, no traían identificación y dicen que entró mucha gente como sus asistentes personales, sus asesores, choferes. Yo escuché eso, lo dicen así y que con Sí. eso parece poco serio decirlo, ¿no? Que lo esté diciendo alguien como yo, pero así se vio porque así como todo lo han hecho tramposamente, así también hicieron la reforma y la pasaron. Entonces, ¿qué va a pasar con esto? Pues que ahora sí, la gente no le está gustando ya tanta arbitrariedad, tanto abuso de poder y tanto desorden que la gente pues ya sí se está levantando, ya está habiendo marchas y protestas en contra. De hecho, la Cámara de Diputados en San Lázaro la rodearon mucha gente del Poder Judicial y por eso fueron a sesionar. ¿Cómo se llama el recinto, Isaac, donde Sí, se sesionaron? fueron a sesionar a un Lázaro. deportivo de Magdalena Contreras en la Ciudad de México. Ahí como literalmente como una fiesta de 15 años pusieron las sillas y efectivamente es lo que dicen, que no hubo quórum suficiente de diputadas y diputados y más bien enviaron a sus asistentes, a sus choferes, pero no eran realmente legisladores. Entonces, realmente, y muchos se fueron ya en la madrugada. Bueno, Sin esa sería embargo, mi ahí se pregunta. aprobó pues sí, Esa, en lo esa, general, esta nueva reforma al Poder Judicial de la Federación, que ahora pasa al Senado de la República. esa sería Bueno, mi entonces, pregunta, Areli. ¿Qué recursos legales tiene la ciudadanía? adelante, José Manuel. ¿Sí? ¿Qué recursos legales tiene la ciudadanía para invalidar semejante cosa? Porque si no se cumplieron los requisitos legales que la ley manda y no lo pueden demostrar porque ahí hubo gente, o sea, para empezar, bueno, habría que analizar todas las irregularidades que hubo ahí
porque posiblemente esto se pueda revertir. Y bueno, pues dijeron unos números, bueno, demasiados inflados, pues 300 y tantos a favor y solamente 150 en contra. Bueno, se me hace como que en ese caso, como si sí hubiera habido la participación que dicen, ¿no? Pero la arbitrariedad del oficialismo en nuestro país, esa forma abusiva de conducirse, infla los números en todo. Lo inflaron en las elecciones, en todas, en las locales, en las estatales, lo inflaron años atrás y lo inflaron este año. Lo han estado inflando en todo. Entonces, es por lógica que hoy sigue el mismo proceso de inflar números. Entonces, por supuesto que hay muchas irregularidades y van a ir saliendo a la luz. Lo que a mí me sorprende y me preocupa es que han estado pasando una serie de cosas y la gente viendo cómo se va formando todo, sigue la gente parada. El resultado del 2 de junio, la gente quedó pasmada y así atrás, años atrás, pasmados. Ahorita sí ya les empieza a preocupar porque a la par de esta reforma acaba de pasar también una modificación a la ley en la Ciudad de México donde ahora la propiedad ya no es, ya no Ya no es existe el término propiedad privada en la Constitución. exacto, ya todo es vulnerable a ser cambiado o expropiado. Entonces, ya ha habido muchas aclaraciones de personas que se dedican al tema y a la materia. Sin embargo, todo hace juego. Si ¿Para qué estamos cambiarlo, viendo verdad? que, claro, o sea, si estamos viendo que todo hace juego porque todo va a lo mismo, es a llevar al pueblo mexicano a un real sometimiento, a acercarlos de tal manera que ya no nos podamos mover. Eso es lo que están buscando para que entonces quedemos realmente sometidos a su arbitrio y capricho y que entonces esta famosa camino que lleva a la cuarta transformación, que lo dijo muy claro la señora Claudia Sheinbaum, que ella iba a implementar el segundo piso de la 4T, pues sabemos muy bien que es todo un protocolo de todo lo que es un sistema, se está implementando en nuestro país, un sistema muy claro que es el castrochavismo, porque nadie dice que es la cuarta transformación, pues la cuarta transformación es el castrochavismo en Así nuestro es. país. Mira, Entonces, mencionaste, Areli, mencionaste hace un rato que en México es una república y sí, efectivamente creo que hay que explicarle a las personas la diferencia que hay entre la república y la democracia. Y pues yo casi diría que somos una democracia dentro de una república, ¿sí? Porque tenemos también el sistema democrático en acción. Pero yo quisiera explicarle a las personas un poquito más claramente qué es esto. Cuando tú tienes un sistema democrático, ahí manda la mayoría. Y si preguntan que cuántas personas quieren quitarle la casa a Arely Meneses para hacer ahí una panadería y la mayoría del vecindario levanta la mano, entonces en una democracia te quitan la propiedad porque la mayoría votó así. Pero en una así es, república eso no se puede hacer porque tú tienes unas leyes. Aunque la así mayoría es. haya dicho ciertas cosas, hay unas leyes que a ti te garantizan que se te tiene que respetar tu derecho porque tienes una escritura, porque tienes todos esos papeles y tienes leyes que te van a proteger contra esas arbitrariedades. Entonces, yo lo que Efectivamente, veo que está ocurriendo en México es una especie de desmantelamiento de la República. Con esto. efectivamente. Efectivamente, José Manuel, es un desmantelamiento abusivo, atroz y feroz de la República de nuestro país. Y eso es un tema que casi nadie toca, o más bien muy poco, yo creo que no lo he escuchado, pero no lo tocan. Y efectivamente, porque, por ejemplo, el caso muy patente es lo que ocurrió en Bolivia. Desmantelaron la República y se volvió un estado plurinacional, donde ¿sí? A ver, por ejemplo, lo decías hace un momento. Efectivamente, en la República tenemos todo un sistema de leyes, primeramente la Constitución y después todas las leyes secundarias que hay, todo lo que conforma. Pero también tenemos hoy en México, en los tratados internacionales, los derechos humanos que nos protegen
en la más amplia forma a los habitantes de este país y del mundo entero y de todos los que han sido firmantes en estas convenciones. Entonces, tenemos que tener muy claro que estamos en una república porque el sistema de gobierno no ha caído y tenemos que defender a toda costa que se mantenga nuestro sistema de república en el país. Entonces, esta arbitrariedad de que hoy tumban el Poder Judicial, bueno, yo no quiero decir datos ni detalles porque la gente tiene que tener confianza que vamos a ir avanzando y que se les tiene que echar abajo porque lo han hecho muy mal, bastante mal y se tiene que caer. Ahora, la reforma no iba a pasar, se suponía también, pero también no debemos perder de vista que este gobierno abusivo y arbitrario ha hecho las cosas como le ha dado la gana y se ha montado en la voluntad de la gente y el presidente López Obrador ha dicho va porque va. ¿Se acuerdan eso? O sea, va porque va. O sea, no importa si ya la habían detenido los dos jueces federales, le habían dicho que no va. No, él dijo sí va y los hizo a un lado y arbitrariamente se montó en su juego y dijo va y entró. Entonces, por supuesto que el recurso que viene lo vamos a ir viendo porque van a presentarse cosas muy interesantes que vamos a enfrentar y se va a poner muy, muy interesante. Lo que me da gusto es que la gente ya está despertando, porque la gente estaba renuente a creer que estamos entrando en un sistema represor, en una tiranía, que estamos viendo que quieren concentrar el poder en una sola persona para poder hacer lo que les dé la gana y están desmantelando toda la institucionalidad del Estado mexicano. Entonces, qué bueno que hoy ya empieza a haber marchas y manifestaciones aquí y allá y vamos a ver qué pasa ahora. Bueno, mira, pues me gustaría decir algo a favor del Poder Judicial, porque pues vamos a aprender mucho durante los próximos días con programas como este y muchas personas que están saliendo a dar su testimonio, personas del Poder Judicial. Ya he visto varios videos que ilustran muy bien los asuntos del Poder Judicial. Y bueno, pues las personas han sido engañadas en buena medida, haciéndoles creer que el Poder Judicial es completamente corrupto. Y bueno, no vamos a decir que no hay jueces corruptos, pero yo me atrevería a decir que es el poder más limpio de la República. ¿Sí? No creo Así que es. actualmente el Senado y la Cámara de Diputados y los Pinos, que ahora, bueno, el Palacio sean lo más limpio. Yo creo que algo a favor de los jueces es que debemos entender que las fiscalías han sido un obstáculo para los jueces durante décadas, porque los frenan en muchos de los resoluciones, haciendo inválidos procedimientos porque no se hizo en tiempo y forma, porque se omitió avisarle a una persona y entonces un violador que se le cachó infraganti, que están todas las pruebas ahí, pero el acta no se hizo, no se le reportó a tal persona, entonces se invalida ese procedimiento y pues tenemos jueces maniatados y debemos de recordar que la fiscalía sí está directamente bajo las órdenes del poder ejecutivo, del presidente. La fiscalía está bajo el poder del poder, si es que se cortó cuando lo dijiste y por eso lo estoy repitiendo. Totalmente, Hertz Manero, un total lacayo de López Obrador. Claro, así lo hemos visto, por supuesto. Así es. Entonces, han sido los jueces limitados en su capacidad de hacer justicia porque la fiscalía en muchas ocasiones pone obstáculos para defender a quienes ellos quieren defender y para no defender a quienes no quieren defender. Porque así como hay gente inocente que ha sido encarcelada, también ha sido liberada corruptamente, gente culpable que, pues bueno, que se tenían las evidencias y esto, pues hace algunos años fue un caso, pues, Se sonado en los congela medios la de comunicación. imagen Sí, se congela la imagen. Bueno, de repente. ok, pues bueno, repito, entonces este asunto de la fiscalía que ha estado poniendo frenos
al Poder Judicial, es un asunto que, pues bueno, surgió hace algunos años un escándalo que escaló hasta los medios de comunicación donde se hablaba cómo es posible que se tiene a la persona con testigos y infraganti y todas las pruebas, pero porque ¿cómo se llama? El procedimiento no fue armado con todos los requisitos de la ley, y entonces ya se invalida todo y no hay forma de volverlo a hacer. Se omitió avisarle a una persona de esto y entonces por esa razón ya fue completamente inválido y pues y ya no se puede volver a usar ese material. Entonces, pues bueno, vemos que estas cosas son las cosas que debería estar legislando el poder legislativo, y vemos cómo han estado legislando a favor de legalizar el aborto, a favor de legalizar las drogas, a favor de tantas cosas que no tienen nada que ver con las necesidades más inmediatas del ciudadano, ¿sí? Y están gastándose el tiempo en minorías, ¿sí? Que además se han hecho una cantidad de barbaridades que ni siquiera buena parte de la comunidad homosexual están a favor de todas estas pues leyes que han garantizado derechos que, bueno, derechos que algunos nos cuestionamos. ¿Qué derecho es ese de tener un hijo? Porque los niños no tendrían más derecho de tener un papá y una mamá, que es el verdadero sueño de un niño cuando está en un orfanato, y eso lo dicen los mismos huérfanos. Entonces, pues los derechos de esos niños no se están considerando, ¿sí? Entonces, se consideran unos, pero no se consideran otros. Y muy mañosamente se está aplicando una agenda que es curioso, va globalmente, porque en todo el mundo va el mismo caminito. Y podríamos preguntarnos qué está pasando, porque eso es algo tan generalizado alrededor del mundo. ¿Cómo es que, pues, eso no podríamos pensar que fue algo, pues, orquestado por alguna cabeza? Pues para mí sí es algo que deja mucho que pensar, cómo es que todo esto sucedió simultáneamente con tanta publicidad de los medios de comunicación, la televisión, el cine, etcétera, haciendo toda esta publicidad hacia ese tema tan ridículo, como que vemos todas las Yo cosas que están también pasando. escucho como que de repente, Se corta, Sí, se corta. ¿tú me escuchas cortado, Areli, o será el internet Sí, de Isaac? no, sí escucho, José Manuel, se corta un poquito y se cortan frases que dices. Bueno, voy a en- eliminar mi video para ver si tenemos una mejor, a ver así si, entonces, bueno, pues ya, si dejo la palabra, entonces, Areli, bueno, vuelvo al punto. En este momento, legalmente, ¿qué podemos hacer los ciudadanos para quitarnos de un país que está secuestrado por la clase política? Porque vemos cómo todos estamos de acuerdo que hay que quitarle la financiación a los partidos políticos. Vemos cómo se les dan millones y millones y millones de pesos, cientos de millones de pesos a los partidos políticos cada año, y pues vemos cómo estos partidos solamente se confabulan para ir pues quedando en el poder y no salirse nunca. Hacen sus alianzas y hacen todo tipo de artimañas para no quedar fuera, y realmente pues no necesitamos tantos partidos políticos. Deberíamos de tener un sistema en el que haya una votación doble. El primero se hace una votación con todos los que haya, y luego los dos primeros lugares que hagan ya una votación entre esos dos, porque de otra manera tú puedes tener una persona gobernando un país con el 20% de los votos, ¿no? A ver, aquí los ciudadanos no se les debe olvidar que el poder lo tenemos nosotros, porque primeramente estamos sustentados en la Constitución, porque como república la soberanía recae en el pueblo. Somos una república que está sustentada en una constitución, que hoy esa constitución está sustentada en los derechos humanos que se han consolidado en los tratados internacionales y que son ley suprema a nivel mundial. No solamente nuestros derechos políticos, constitucionales, nuestros derechos civiles, nuestros derechos
fundamentales, sino hoy también nuestros derechos humanos. Entonces, tenemos un artículo muy valioso que cuando yo estaba en los movimientos sociales, políticos sociales, era bandera nuestra, que era el artículo 39, que el poder, dice, la nación se organizó y se eligió por el pueblo y para el pueblo. Y el pueblo tiene en todo momento el derecho inalienable. ¿Qué es el derecho inalienable? Nadie nos lo puede quitar, no nos lo puede quitar el gobierno de la 4T que está ahorita en turno, no nos lo pudieron quitar antes y no nos lo pueden quitar después y no lo pueden quitar. Por eso es importante que mantengamos el estado de república en nuestro país, porque la soberanía recae esencial y originalmente en el pueblo y es el pueblo el que está facultado en este momento, no la ley, porque saben, la ley ahorita se la están ignorando, la están haciendo a un lado el gobierno en turno. Ahorita el poder está en la ciudadanía, que sea la ciudadanía la que exija al gobierno que se respete la ley. Hace 2 días, no, fue ayer miércoles, se convocó un paro nacional para que dejara de ir flujo de capital hacia el gobierno. Pero muy poca gente lo hizo, según me enteré por ahí. Este paro nacional, si los ciudadanos nos organizamos todos y se ejerce, vamos a ver si no, sin dinero, ¿qué hacen? Entonces, por supuesto que la voluntad recae en el pueblo en todo tiempo y en todo momento. Y en los derechos humanos está la garantía de que se respeten todos sus derechos que están en la Constitución. Claro, ahora pretenden echar abajo al Poder Judicial para que los ciudadanos ya no se puedan amparar cuando haya actos de abuso del gobierno sobre los ciudadanos. También se trata de esto. Por supuesto que viene una represión tremenda. La gente debe estar enterada, toda la gente de este país debe estar enterada de qué viene, porque esto no para aquí. Ustedes dirán, bueno, mucha gente dice, ay, es que nos da esperanza que la señora Claudia Sheinbaum no sea tan cruel y pesada como su jefe. Eso no puede ser una esperanza para nadie. O sea, ellos están cumpliendo a cabalidad una serie de puntos que vienen y que emanan del protocolo que da el Foro de Sao Paulo, de cómo llevas a un país a la represión total, a encasillarlo, a acorralar a sus ciudadanos para que no nos podamos mover. Nos van a quitar el poder judicial, donde después van a entrar otros que se van a volver verdugos de los ciudadanos, los del poder judicial, esos que pretende imponer el gobierno, van a ser los verdugos de los ciudadanos, como ha ocurrido en Bolivia, como ha ocurrido en Venezuela, como ocurre en Cuba. Esa es la pretensión real. Bien, Arely, efectivamente esto que has mencionado es bien importante, pues la ciudadanía es la que tiene que organizarse y tiene que participar. Tuvimos la oportunidad el 10 de abril del 2020, desde el 2022, del 2023, cuando fue la revocación de mandato, no El recuerdo. 21, fue abril del 21. Ok, Del desde 20, 2021. sí. Ok, bueno, tuvimos la oportunidad ahí de... 22. 22, en Bien, Sí, fue en 2022, 2022. perdón. bueno, tuvimos la oportunidad los ciudadanos de haber salido constitucionalmente con un derecho que tenemos ya puesto en la Constitución, que es de lo que siempre habló Gilberto Lozano, que el ciudadano en cualquier momento puede poner o quitar a un gobernante por corrupto, por inepto o por lo que sea. Claro, no se vale, no puede ser que dos personas van afuera de Palacio y dicen que se vaya el presidente y ya con eso se va a ir. Obviamente se tiene que hacer un mecanismo organizado donde haya un mínimo de participación para que pueda hacerse esto. Esto se logró y tenemos ese recurso actualmente y creo que los que de alguna manera fueron engañados, porque fueron engañados por todos aquellos que dijeron urnas vacías, todo eso fue una trampa de los medios de comunicación y una bola de lobos vestidos con pielecita de oveja
que engañaron a la gente. Gilberto Lozano lo dijo desde el principio, este es una recurso constitucional que teníamos con el INE en buen estado todavía, imparcial, donde pudimos haber dicho, se acabó, Obrador, te vas, eres un corrupto, estás vinculado con el narcotráfico y te vas a tu rancho. Entonces, eso desgraciadamente no pasó, pero en esta ocasión podemos lograrlo. O sea, vamos a tener que esperar 3 años para que eso pueda ser una nueva oportunidad y a ver qué tanto se desmantela la República antes de eso, o tendremos otros recursos antes que eso para ir frenando este ataque a nuestra libertad. Y lo que quiero decirles al público es esto que acabas de mencionar, que quieren ser los verdugos, los próximos nuevos Poder Judicial elegido a modo, pues esto debemos entender la gente de bien en este país y en este planeta que la libertad está bajo asedio, o sea, están tratando de eliminar la libertad en todas partes. Lo que es la Agenda 21, el Foro Económico Mundial, el Foro de Davos y todas esas Agenda 2030, todas esas planes son para ir quitándole al individuo completamente su libertad y entonces no tener opción más que comer lo que ellos te quieran dar de comer. Y bueno, lo que dicen del Foro Económico Mundial, en el 2030 no tendrás nada y serás feliz. Bueno, ¿y quién va a ser dueño de Así. todo? O sea, ¿quién va a ser el dueño de todo? Pues claro, ellos, ¿no? El Klaus Schwab y sus cómplices. Entonces, ellos iban a querer, se iban a estar muy felices, muy contentos de poseer todo y tenernos, sobre todo, limitados y pues completamente sin libertad. Entonces, la gente tiene que entender que esto es lo que está en juego, que tenemos que participar, pero hay una situación. El mexicano todavía no le ha dolido. Ha tenido su pan y su circo y todavía no le duele nada. Cuando desgraciadamente vamos a abrir los ojos, va a ser cuando falte comida en la mesa para darle a tus hijos. Eso es la pregunta que hay que hacerse, porque eso es lo que hace que la gente despierte y lo que hace que la gente se levante. Pero ya para cuando eso llegue, ya el aparato corruptísimo podría estar como el de Venezuela, donde no dan ningún tipo de oportunidad a la libre expresión, a la libre reunión, y todo es completamente censurado, castigado y bueno, brutalmente como hemos visto en los últimos días. Bueno, efectivamente, ahorita el pueblo de Venezuela está muy enojado porque se ha comprobado que le trataron de robar la elección, No, se la como robaron. fueron en tantos años, Sí. y están enojados porque tienen la certeza de que efectivamente Edmundo González ganó la elección. Se tienen las pruebas y Entonces, están en el internet a la vista de todo el mundo. Eso es lo así que es, logró esta señora, no recuerdo ahorita su nombre, María Corina María, Machado, que María por Corina. cierto ahorita está nominada para ser Premio Nobel de la Paz. Bueno, grandioso, pues grandioso. realmente fue ejemplar lo que logró esta señora con muchísimos venezolanos muy valientes que arriesgaron su vida, ¿sí? Llevándose esas actas, porque lo que explicaba ella es que por ley en las urnas se le tiene que dar a todos los testigos que están ahí, se les tiene que dar una copia del resultado de esa urna. Y bueno, ese día de la elección, Maduro había ordenado a los militares que cuidan las elecciones, que es una rama de la milicia allá, que no les dieran ningunas actas. Sin embargo, estos los desobedecieron y la gente obtuvo las actas. Y el plan fue, una vez que se tengan las actas, vayan a uno de estos 1,000 lugares que tenían ya preestablecidos en el país para escanear esas actas y subirlas al Internet. En 24 horas lograron subir todas las actas y ahí se pudo ver que el fraude fue hecho con las pruebas, están las actas ahí, ¿sí? Entonces están todas esas evidencias y bueno, pues eso ya no le quedó duda a ningún líder internacional. Sin embargo, pues, ¿dónde se ha pronunciado la Organización de las Naciones Unidas? O sea, no han dicho nada. ¿Para qué sirven las Organizaciones Unidas si no son para defender a los pueblos cuando están en manos de un tirano, como es el caso de Venezuela, con las evidencias ya a la vista de cualquiera? Es un Y tema también, muy, perdón, adelante Isaac, perdón. y también vimos al gobierno de México exteriorizando su respaldo a la voluntad del pueblo de Venezuela, básicamente respaldando al narcodictador de Nicolás Maduro,
que por lógica, después de todo lo que han sufrido los venezolanos, era claro que querían una alternancia política. Eso es algo saludable en cualquier democracia, la alternancia. Bueno, y bueno, ya sabemos que López Obrador es amigo de señor Bigotes, como se De denomina Nicolás en... Maduro. Sí, Bueno, es claro. que... O sea, tenía una orden de aprehensión en el año 2022 cuando fue aquello cuando la CELAC, ¿se acuerdan ustedes que se celebró en México? Aquella reunión de la CELAC donde llegó Maduro, protegido por el gobierno de la 4T, y trayendo su orden de aprehensión de Estados Unidos, además con una orden de captura, con una recompensa de 15 millones de dólares a quien lo entregara. Y aquí en México llegó como Juan por su casa, asistió al evento